Bienvenido y bienvenida a la escucha de este nuevo mensaje preparado para usted y para mí. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se ha anunciado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con qué alegría Jesús iba a visitar a sus conocidos y conocidas, a mis amigos de infancia, todos y todas los que lo vieron crecer. Pero qué sorpresa la que Jesús se lleva ante aquella incredulidad y ante aquel señalamiento de aquellos que: ¿y de dónde a ese le sale tanta sabiduría y tanto poder para hacer milagro? Solo así, ¿de dónde a ese? Veamos bien y analicemos con qué intención iba esa palabra y además con el señalamiento con que es señalado. Y que no es este el hijo del carpintero. Va en un tono despectivo, en un tono de que no, por esa incredulidad y por esa negatividad de creer en él, no se dieron ahí los milagros con que Jesús iba, con las intenciones con que Jesús llega, para que a sus amigos ahí se hubiesen dado milagros y milagros, porque era su gente. Pero no fue así. Además le van citando que es María, pero no dicen María de Nazaret, María, la madre de Jesús, no, sino que le dan por hijos a quienes eran hijos de otra María, porque en los tiempos de Jesús habían muchas mujeres que se llamaban María. ¿Por qué le ponían ese nombre de María? Por María, la hermana de Moisés. Por eso, por el recuerdo de María, la hermana de Moisés,
en Israel a muchas niñas desde su nacimiento le llamaban María, para que fueran como María, la hermana de Moisés. Y esos hijos que le dan a María son hijos de otra, porque Santiago, el que aparece ahí, es hijo de María Salomé, esposa de Zebedeo, que eso lo aclara cuando se lee leemos en el profeta Marcos, también acá en San Mateo, en los capítulos finales, ahí sale. Cuando lo leíamos en Evangelio anterior, cuando la madre de estos dos, de Santiago y Juan, pedía a Jesús que si era posible que sus hijos se sentaran, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y así también estos otros que aparecen acá no eran hijos. Judas, aparece aquí un Judas, era hijo de Alfeo. Judas era hijo de Alfeo y también su madre se llamaba María. Y Simón es Pedro. ¿Cómo iba a ser hijo de María? Si Simón era hijo de Jonás. Ahí están, porque en esos tiempos no se reconocía como en nuestro lenguaje hispano, que aquí de nosotros podemos llamar primos, podemos llamar primos en primer grado, en segundo grado, podemos llamar hermanos, hermanas cuando van en línea recta, en la consanguinidad. Y también nos llamamos hermanos en la iglesia, porque cuando nosotros reconocemos que somos hermanos a través del bautismo, pero ese es una hermandad espiritual, que no es consanguinidad, por consanguinidad. Vale mucho hacer estas aclaraciones, pero el punto central de este evangelio no está ahí, sino que está en el rechazo, en la incredulidad de su gente, que no quisieron ver en él el profeta, que no quisieron ver en él el poder que Dios le había dado para hacer milagros, para anunciar la palabra de Dios con poder. No creyeron en él. Y a veces también la incredulidad es la que es el obstáculo más fuerte que se interpone para que nosotros para que en nuestro camino de conversión y en nuestro camino de fe no podamos avanzar, sino que a veces nos quedamos ahí, porque la incredulidad nos lleva a no creer en la palabra, a no acoger la palabra de cada día. Que no sea usted, mi amigo, mi amiga, un incrédulo más, sino que sea creyente. Crea usted en la palabra, crea usted en lo que Dios le dice a través del mensajero, a través del mensaje que llega fresquito a sus ojos y que llega fresco a sus oídos, y que quiere llegar fresco con esa frescura y con esa nitidez a su corazón. No se niegue, no cierre su corazón a la palabra, sino más bien abramos el corazón a la palabra, y ahí miraremos el milagro de convertirnos en creyentes, en auténticos creyentes de Jesús. Que el Señor me los bendiga y acojamos la palabra de Jesús y vivamos en esa alegría, en ese entusiasmo que solamente es el fruto y la consecuencia que nos da el vivir y el creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Paz y bien.